enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, me diste luz a mi día, todo lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Disfruta con nosotros. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad. Pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, me diste luz a mi día, todo lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, me diste luz a mi día, todo lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Muy bien, Dios te bendiga. Muy buenas tardes a todos aquellos queridos amigos que nos están mirando en este domingo, Día del Señor. Bueno, y hemos tocado tantos temas a lo largo de estos días y de este tiempo tan especial que vive el mundo, no solamente Argentina. Y hoy, aunque te parezca complicado el título, vamos a hablar de un tema que nos puede dar grandes victorias y el tema de vencer los problemas. Estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando de todas las clases sociales en cualquier momento de su vida han tenido que enfrentar situaciones complejas, situaciones de crisis o problemas que han surgido de manera espontánea. Y bueno, la realidad es que la vida está llena de estos inconvenientes que se presentan delante de nosotros cada vez que queremos ir detrás de una meta. Bueno, si hablamos con los deportistas, si hablamos con los empresarios, si hablamos con los artistas,
si hablamos con los trabajadores, cada vez que hay un deseo de hacer algo, cada vez que hay una visión, ir en dirección de una meta, van a aparecer imprevistos, algunos pequeños, otros medianos, otros grandes, y claro, a la hora de resolverlos, a veces es muy fácil y otras son tremendamente complicados. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice el manual del fabricante, las Sagradas Escrituras, que nos dicen respecto a enfrentar dificultades o problemas. Acá tenemos una imagen que habla más que 1000 palabras, como dicen los entendidos, de un hombre que atravesó una distancia muy importante llevando su barquito de una soga porque se había roto y no podía estar mucho tiempo en el mar, en ese pequeño lago que no tiene mucha profundidad, así que se tuvo que bajar, tomar la soga y tratar de traer su pequeña embarcación a la orilla. Bueno, esto es un ejemplo de alguien que tuvo un pequeño problema y lo pudo solucionar, pero claro que hay problemas más terribles, una crisis económica, un problema familiar, una crisis de salud, alguien que ha cerrado una empresa como en estos meses de crisis en Argentina y la situación social que se está viviendo, hay grandes problemas que enfrentar. Pero vamos a ver qué nos dicen las Sagradas Escrituras con respecto a este tema. Y acá hay un texto en el libro de Jeremías 17, 7 y 8, que tiene algunos ingredientes a la hora de enfrentar problemas, algunas claves. Dice, el varón que confía en el Señor y pone su confianza en Él, será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente, no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Qué tremendo este pasaje del libro de los libros, las Sagradas Escrituras. Miren algunos aspectos de los que estamos hablando, algunos secretos aquí en la persona que confía en Dios. Cuando llega el calor, sus hojas estarán verdes. En época de sequía, no se angustia porque nunca deja de dar fruto. Y está plantado junto al agua. O sea que ese árbol va a dar fruto siempre y siempre va a tener recibiendo el agua que necesita para el desarrollo de ese árbol. Ahora veamos, miren qué foto. Alguien que está atravesando una crisis bastante seria, bastante problemática, pero esta imagen nos habla de alguien que está apoyado en una roca. La situación está difícil, Está solo, la situación está complicada, el mar está a su alrededor, pero él está sentado sobre una roca, ha tomado allí un paraguas y está esperando que este mal momento pase. A diferencia de muchos otros que quizás no tienen dónde estar, no se pueden proteger, esta persona está sobrellevando una situación muy complicada, pero de alguna forma está siendo guardado, de alguna forma está firme. Entonces tenemos que decir algo al hablar de estos temas y decir que a nadie le gusta pasar por crisis. Si usted sale a la calle y empieza a preguntarle a la gente, ¿te gustaría tener un problema?
¿O te gustaría tener una crisis? Nadie va a contestar de forma positiva, pero nadie quiere pasar por una crisis. Lo normal es que todos deseamos que nunca lleguen a nuestra vida una crisis. Sin embargo, escuche bien, hay personas que tienen una mentalidad renovada. Quiere decir, es gente que tiene experiencia, gente que no se va a amilanar a la primera crisis o problema que venga y saben cómo enfrentar las dificultades. Cuando digo tienen una mente renovada, es gente que tiene su confianza en Dios y, por supuesto, su conocimiento o su entendimiento está agarrado de la palabra de Dios. Entonces puede enfrentar cualquier situación que venga porque la va a enfrentar a la manera de Dios. Seguimos. Entonces es necesario que las crisis vengan, pero tenemos que asumirla con la actitud correcta, para que así se cumpla en nosotros el propósito de Dios. Quizás usted no sabía que cuando algunos problemas llegan a nuestra vida, algunas situaciones difíciles vienen a nuestra vida, Dios está tratando de llevarte a un nivel de crecimiento mayor, que aprendas de esta experiencia y te conviertas en un gigante espiritual. Pero tienen que venir esas crisis o tienen que venir esos problemas. Así que el secreto es asumirlas con la actitud correcta. Y claro, en el libro de los libros, las Sagradas Escrituras, tenemos cientos de historias de hombres, mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, que a lo largo de su vida, reyes, guerreros, escritores, médicos, tuvieron que enfrentar un montón de problemas y dificultades y claro, tuvieron allí en la palabra de Dios, encontraron el secreto para vencer los problemas. Y es tanta la sabiduría que sale de este libro que con el consejo de las Escrituras se pueden arreglar problemas personales, se pueden arreglar problemas familiares, se pueden solucionar problemas en ciudades y también en naciones, porque aquel que nos creó es el que puso este libro, al que llamamos el manual del fabricante, donde nos podemos enfrentar a cualquier tipo de problema o dificultad, porque allí, en ese libro de sabiduría, tenemos la respuesta. Muy bien, acá tenemos una señorita que está pasando un problema, pero fíjate, tiene una sonrisa en su rostro. ¿Por qué? Porque aunque el proceso es largo y difícil, esta joven que acabamos de ver entendió la importancia de mantener la alegría en su corazón, a lo que llamamos el gozo de Dios. El gozo de Dios es un estado interno que fortalece el alma, el espíritu, nuestro corazón, y a pesar de que está todo oscuro afuera, adentro hay un gozo, hay una alegría, hay una expectativa de que algo va a pasar a nuestro favor y nos va a ayudar a solucionar ese problema. Entonces, si mantenemos el gozo, obtenemos la victoria y pasamos a un nivel mayor de autoridad. Porque si algo se necesita para solucionar crisis, es crecer en autoridad para enfrentar
los problemas y las crisis que vengan. Claro, es muy importante entender esto. ¿Qué son los problemas? ¿A qué llamamos problemas? Bueno, son situaciones difíciles que deben resolverse. Se presentan en forma de dificultades, adversidades, disgustos, penas o acontecimientos que se oponen a que alcancemos nuestras metas. Así que los problemas son situaciones difíciles. Y se cruzan en nuestro camino cuando vamos detrás de una meta. Quiero terminar una carrera, quiero viajar fuera del país, quiero cambiar mi vehículo, quiero formar una familia, quiero hacerme la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando vamos detrás de una meta, se presentan las dificultades o los problemas. Generalmente, aquel hombre o aquella mujer que no tiene una meta, que no tiene un deseo, no se va a encontrar con demasiados problemas. Pero aquel que quiere avanzar en la vida se va a encontrar con crisis y dificultades. Pero recordemos, una de las armas más importantes es no perder la alegría, no perder el gozo y pararnos sobre lo que dice la palabra de Dios. Seguimos. Los metales preciosos. Un ejemplo que damos en esta reflexión. Tienen que pasar por el fuego para ser purificados y sacar lo mejor de ellos. Podríamos hablar de tantas cosas en esta parte. Por ejemplo, si tuviéramos la oportunidad de estar en las minas de diamantes, donde sale el carbón del fondo de la tierra y luego allí, mientras se lava, mientras a presión, mientras se trabaja en esos carbones, de pronto aparece allí una piedrita sin brillo, sin color, y ahí hay un diamante en bruto que vale miles y miles de dólares. ¿Y qué es lo que se hace? Bueno, se pasa esta piedra por un proceso de fuego, por un proceso de agua a presión, se hace toda una tarea, pasa por el fuego hasta que finalmente de esa piedra sale un diamante, se lo lleva al experto que lo va a mirar, va a tallar ese diamante, va a decir qué valor tiene y luego lo va a estudiar bastante tiempo hasta que luego con un pequeño martillo le va a dar un golpe exacto a ese diamante y va a sacar varios diamantes más que tienen un valor incalculable. Así que cuando algo pasa por la crisis o cuando algo pasa por un problema o por una dificultad, mientras el sentir general es la queja, el sentir general es la preocupación o el desánimo o no entender qué está pasando, el Creador, nuestro Dios, tiene un interés personal en las crisis que atravesamos porque igual que este tallador con el diamante, Él quiere darle un golpecito en alguna parte de nuestra vida y llevarnos a un nivel mayor. Otro tema muy interesante que podemos hablar es cómo se forman las perlas que están en el fondo de los mares de gran valor. Todos ustedes saben que allí hay un animalito, una ostra, donde un virus ataca esa ostra y luego dentro de la ostra se va formando como una infección. Y de esa infección, después de mucho tiempo, por causa de su organismo, aparece una perla que vale miles y miles de dólares.
¿Pero de dónde salió? Del sufrimiento. Salió de la crisis, salió del medio del fuego, salió del medio de los problemas. De otra forma, estas cosas que tienen un valor incalculable nunca hubieran podido existir. Así que la pregunta es que grandes autores de libros, grandes científicos, hombres y mujeres muy importantes, tuvieron que atravesar por crisis y problemas, dificultades, atletas, y al solucionar esos problemas pasaron a un nivel de fama, a un nivel de autoridad, a un nivel de reconocimiento muy especial. Así que, querido amigo, que estás escuchando esta palabra, querida amiga, estás por ahí en medio de una situación de crisis. Bueno, fíjate que Dios está queriendo llevarte a un nivel mayor. Y claro, en esa crisis como el diamante, en esa crisis como esa perla, somos presionados, el orgullo, el carácter y todo nuestro ser son golpeados, son machacados. Y bueno, a nadie le gusta pasar por esto, pero es parte de un proceso. Entonces, hay dos actitudes que tenemos que tener cultivadas en nuestra vida desde antes de que empiece una crisis, porque son dos armas poderosas para vencer las dificultades. Repito, tenemos que tener en nuestra vida incorporadas dos armas poderosas para vencer toda crisis, todo problema, pero las tenemos que tener incorporadas dentro nuestro antes de que comiencen los problemas. La primera, la esperanza. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las crisis, sabiendo que la crisis produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjese, el apóstol Pablo está diciendo, porque también nosotros nos alegramos en los problemas. ¿Usted escuchó a alguien decir que está contento porque tiene problemas? ¿Escuchó a alguien decir, estoy feliz porque vinieron problemas a mi vida? Bueno, este hombre estaba en una cárcel cuando escribió esto. Estaba viviendo uno de los momentos más oscuros de su vida. Pero él descubrió que en esa soledad, en ese problema, en esa crisis, estaba aprendiendo algo que no podía aprender de otra manera, y que esta revelación que él recibe cambió la historia de la iglesia. Pero claro, tuvo que pasar por el fuego. Entonces, ¿qué es la esperanza? La esperanza, fe en el mañana, es la virtud por medio de la cual esperamos plantados lo que Dios nos ha prometido. Allí en las Escrituras dice que Dios va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que Él nunca nos va a dejar solo y nos ha prometido herencia. Cuando entramos a las Escrituras vamos a descubrir que Dios nos ha dejado herencia y tenemos que perseverar para lograr alcanzar lo que Él nos ha prometido. Y por eso tenemos que esperar con firmeza. Y también la paciencia. Tenemos que entender, hablar de paciencia es hablar de procesos. Hablar de paciencia es hablar de proceso. No se puede tener todo instantáneo. No se puede alcanzar un montón de cosas en la vida de manera instantánea. Todo es parte de un proceso. Un negocio que empieza y se desarrolla y crece y se convierte en una empresa importante. Alguien que comienza a estudiar en la escuela primaria, secundaria, luego hace la universidad
y bueno, finalmente se recibe de abogado, de médico. Todo es parte de un proceso. Entonces es muy importante entender la paciencia. ¿Cuántas crisis tenemos hoy en las parejas matrimoniales o en las familias que no hay paciencia? Cada uno quiere tener la razón, nadie escucha la opinión del otro y finalmente la familia se destruye. Muy bien, ¿cómo vencemos los problemas? Estamos entrando en la parte final de esta reflexión. Lo primero, los problemas se vencen con la autoridad de Dios. Y acá queremos explicar que la autoridad de Dios viene sobre todo hombre y toda mujer que le ha abierto su corazón a Jesús. Quiere decir que aquel que no pasa por la cruz no va a tener autoridad espiritual para vencer las crisis o vencer los problemas. Podrá hacer uso de sus relaciones personales, podrá hacer uso de su inteligencia, de su conocimiento, podrá hacer uso de su dinero y solucionar los problemas a la manera humana, pero tarde o temprano esos problemas van a seguir creciendo y se van a volver en contra hasta transformarse en algo imposible de parar. Entonces la autoridad la tiene todo hombre y mujer que se ha vuelto a Jesús, que lo ha recibido como su Señor y Salvador. Entonces allí recibe la autoridad para usar el poder de Dios. Sí, Dios tiene poder. Dios no es una filosofía, Dios no es una religión, Dios es una persona que se manifiesta donde está la necesidad de sus hijos y los ayuda a tener una gran victoria. También tenemos que decir que los problemas se vencen con la revelación de la palabra. O sea, si hay algo importante en esta sociedad hoy en día es que debería volverse a las Escrituras. Acá en las Escrituras está el conocimiento para vivir una vida abundante, el conocimiento para tener un matrimonio efectivo, el conocimiento para tener una familia firme, la revelación y el conocimiento para prosperar económicamente en un mundo en llamas. Acá está todo lo que necesitamos, no solo para esta vida, sino también para la vida venidera. Cuando dejemos esta tierra y vayamos a la presencia de Dios, no termina nuestra vida, sino que entramos en un aspecto que se llama la eternidad, para estar en el reino de Dios. Y hasta allí nos alcanza la palabra, la sabiduría que viene de Dios. Número 3. Los problemas se vencen con la guía del Espíritu Santo. Quiere decir que Jesús ascendió a los cielos y dejó en la tierra a la persona del Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, que está sobre nuestras vidas, al lado nuestro, para hablarnos. Dios nos habla, Dios trae visiones, Dios trae mensajes proféticos, Dios opera milagros. Dios se manifiesta en medio del pueblo que lo busca de todo corazón. Por eso es tan apasionante, tan extraordinaria la vida cristiana o la vida del hombre y la mujer que tiene a Dios de su lado. Y por eso cuando vienen los problemas, como David, que se enfrentó al gigante, él tomó una honda y con unas piedritas le cortó la cabeza a un gigante que era mucho mayor que él, era apenas un joven. Pero ese acto lo convirtió en rey. ¿Por qué? Porque era alguien que conocía la palabra de Dios. Y eso lo mismo pasa en este tiempo. Conocé la palabra y ahí tenés las armas para vencer las crisis y los problemas.
Y estamos terminando. Los problemas se vencen en el nombre de Jesús. Si hay un nombre que ha sido dado a los hijos de Dios, es el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se va la enfermedad, en el nombre de Jesús se va la tristeza, en el nombre de Jesús se va la pobreza, en el nombre de Jesús se abren las puertas que estaban cerradas, en el nombre de Jesús se levantan los muertos, en el nombre de Jesús cambia la atmósfera de una casa, de una familia, en el nombre de Jesús todo lo que estaba derribado vuelve a levantarse. Una vida en crisis, una vida en derrota, por el nombre de Jesús vuelve a levantarse. Por último, los problemas se vencen con la fe puesta en la meta. Quiere decir, nosotros hacemos nuestra parte, lo que Dios nos manda para enfrentar los problemas, y el resto lo hace Él y no falla. Nosotros hacemos nuestra parte, repito, y Dios hace la parte de Él y no falla, y entonces tenemos una victoria asegurada. Bueno, espero que esta conversación, esta reflexión le haya sido de utilidad para su vida espiritual, para su vida personal y familiar. Y ahora quisiéramos orar para que Dios intervenga en esa crisis o en ese problema que te está agobiando. Y decimos: Padre, en el nombre de Jesús, Señor, pedimos el poder del Espíritu Santo entrando en ese hogar, en esa casa, en esa familia, trayendo luz y poder del cielo para superar las crisis o las dificultades y los problemas que se hayan manifestado. Espíritu Santo, cambia la atmósfera de esa casa y establece una atmósfera de fe, una atmósfera de paz y una atmósfera de victoria. Declaramos que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios te bendiga y el próximo domingo nos volvemos a encontrar.